De todos modos, había un compañero de uno de los grupos, creo que el G1 o el F1, si no me equivoco, que tenían un grupo en Classroom. Igual él se los va a cargar luego a esa plataforma, digamos, ¿no? Entonces podrían encontrarlo en cualquiera de los dos lugares. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ok, ya se ve, ¿no? Bueno, aquí estoy elaborando lo que es el formulario para la materia de físicos del primer parcial. Lo primero que tenemos y lo más importante vienen a ser, por ejemplo, las ecuaciones del MAS, las ecuaciones del movimiento armónico simple. En las ecuaciones del movimiento armónico simple, aquí nosotros vamos a tener la posición, que se representa con la letra X, la velocidad y la aceleración. Ahora, estas ecuaciones del MAS van a estar siempre en función del tiempo. Todas las otras variables tenemos que calcularlas o tal vez nos las van a dar de datos. Pero el tiempo viene a ser la variable independiente, ¿no? Entonces, estas ecuaciones van a depender del tiempo. Por ejemplo, la primera que tenemos aquí es la posición, que nos dice que va a ser igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial, ¿no? Tenemos luego la velocidad, amplitud por frecuencia angular por coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Y por último, la aceleración, que viene a ser negativa, porque en realidad no se olviden que, por ejemplo, la velocidad viene a ser la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Y la derivada de seno es coseno. Lo mismo con la aceleración, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y la derivada de coseno es menos seno. Entonces, de ahí es de donde salen estas ecuaciones del MAS. También vamos a tener otras ecuaciones para la velocidad y la aceleración, pero estas van a estar en función de la posición. Aquí, por ejemplo, tenemos que la velocidad va a ser igual a más menos. ¿Por qué? Porque puede ser positiva o negativa, ya que aquí tenemos una raíz cuadrada. Y como sabemos, las raíces cuadradas tienen dos resultados, uno positivo y uno negativo. Entonces, por eso el tema de los signos. Entonces va a ser más o menos la frecuencia angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Ahora, bueno, la amplitud ya han visto que era la máxima separación que tenía el cuerpo del punto de equilibrio, ¿no? Y X, en cambio, va tomando valores variables, desde la máxima separación positiva hasta cero, que es el punto de equilibrio, y luego hacia la máxima separación negativa. Que si se los represento, a ver en un dibujo. Vamos a hacer aquí. Por ejemplo, para la posición, nosotros vamos a tener aquí un eje, una gráfica, donde vamos a representar aquí en el eje vertical la variable. Puede ser la posición, puede ser la velocidad, puede ser la aceleración. En este caso, por ejemplo, esta digamos que va a estar en metros, ¿no? Porque se mide en unidades de longitud. Y en el eje horizontal vamos a representar al tiempo, que este por lo general lo medimos en segundos. Cuando nosotros entonces vamos haciendo nuestra gráfica,
Esa sería, por ejemplo, la gráfica para la posición de un movimiento. Ahora aquí, la máxima separación entonces que tiene el cuerpo del punto de equilibrio, a esto nosotros le llamamos la amplitud, ¿no? Aquí en el punto de equilibrio sería para nosotros 0 el valor de X, y el máximo alejamiento sería aquí nuestra amplitud negativa, ¿no? Entonces X va a ir oscilando en este rango de valores, ¿no? Este ya toma el valor que tengamos en el ejercicio. Entonces, de ese modo, en el tiempo, el valor de X va tomando distintos valores, pero el valor máximo que toma es el de la amplitud, ya sea positiva o ya sea negativa. Ahora, por ejemplo, aquí en la fórmula, ¿qué pasa con la velocidad? Dijimos que esta fórmula está en función de la posición. Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad cuando X sea igual a 0? ¿Cómo va a ser la velocidad? Si se fijan aquí en la ecuación. ¿Cómo va a ser la velocidad? Más o menos el doble por la raíz cuadrada de la amplitud cuadrada. Ya, que en realidad, si esto es 0, deja de existir, ¿no es cierto? Y simplemente nos quedaría frecuencia angular por raíz cuadrada de amplitud al cuadrado. Pero al estar este término al cuadrado, saldría también de la raíz, entonces simplemente nos quedaría más o menos frecuencia angular Por A. por A. Ya, y a esta velocidad nosotros la llamamos velocidad máxima, ¿ya? Porque es el máximo valor que puede alcanzar la velocidad. Entonces, si alguna vez les dan el dato de la velocidad máxima, esa velocidad máxima ocurre cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio. Ahora, lo opuesto. ¿Qué pasará si X fuera igual a la amplitud, ya sea que sea la amplitud positiva o negativa? ¿Cómo va a ser en este caso la velocidad? Igual a 0. Igual a 0. Si el cuerpo estuviera en la posición ya sea de la amplitud positiva o negativa, entonces la velocidad se hace 0, porque este valor tomaría el mismo valor que la amplitud. En el caso que fuera negativa, por ejemplo, al cuadrado se va a volver positiva, entonces sería amplitud al cuadrado menos amplitud al cuadrado, nos da 0, y todo número multiplicado por 0 va a ser 0. Este concepto es importante que lo tengan claro. Es algo teórico, pero que al momento de aplicarlo en la realización de ejercicios debemos saberlo. Ya, entonces eso sería para la velocidad. Ahora, para la aceleración, la fórmula es aceleración igual a menos frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Ya, aquí, por ejemplo, me faltó colocar el exponente. Ya era amplitud al cuadrado, era frecuencia angular al cuadrado. Si se fijan, aquí la posición, la ecuación del más de la posición con la de la aceleración son casi iguales. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente el signo negativo, y que en la aceleración tenemos además la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, amplitud por seno de todo esto viene a ser X, ¿no? Que aquí en vez de amplitud tendría que haber puesto X. Y coloco lo demás que no hay en la ecuación de X, que era el signo y la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, ahí sale que la aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por X. Aquí también podemos hacer el análisis. ¿Qué
pasa cuando x es igual a 0? ¿Qué va a pasar con la aceleración? Va a ser 0. Va a ser 0 porque es directamente proporcional a la posición, ¿no? La aceleración es directamente proporcional a la posición. En cambio, si la toma el valor de la amplitud, ya sea positiva o negativa, la aceleración se va a volver máxima, porque va a alcanzar su máximo valor. Y en este caso ya sería igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Bueno, sigamos. En el movimiento armónico simple, vamos a escuchar mucho acerca del periodo y la frecuencia angular. Frecuencia angular y también frecuencia de oscilación. Aquí, por ejemplo, en estas otras ecuaciones ya hemos visto nosotros la frecuencia angular. Ahora vamos a ver la fórmula para calcularla. Cuando nosotros hablamos del movimiento armónico simple, esto se puede dar en dos casos. Uno son los sistemas masa-resorte. Y otro es el péndulo simple. Por ejemplo, en un sistema masa-resorte, la frecuencia angular va a depender de la constante que tenga el resorte y de la masa que se cuelgue del resorte. No nos olvidemos que a ver, aquí voy a intentar dibujarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de un sistema masa-resorte, vamos a tener nosotros un resorte que va a estar unido en un extremo a un punto fijo. Y en el otro extremo va a tener colgada un cuerpo de cierta masa. ¿No? Entonces, estos resortes pueden ser verticales o también pueden estar de manera horizontal. Realizan también el movimiento armónico simple. Este resorte tiene una propiedad que viene a ser la constante de elasticidad, que es característica de cada resorte. Entonces, cuando nosotros calculamos la frecuencia angular, va a estar en función de estas dos variables, de la constante de elasticidad y de la masa. La constante de elasticidad se mide en el sistema internacional, por ejemplo, en newton por metro. Y la masa en el sistema internacional la medimos en kilogramos. ¿No? Entonces, ¿qué me quiere decir esta constante de elasticidad? Si, por ejemplo, el valor de la constante de un resorte fuera 3 newton por metro, quiere decir que cada vez que yo estire o ejerza una fuerza de 3 newton en ese resorte, este resorte se va a estirar 1 metro. O si lo estoy comprimiendo, se va a comprimir 1 metro. Eso me indica entonces la constante de elasticidad. Ahora vamos a la fórmula. Para la frecuencia angular, entonces, va a ser igual a la raíz de la constante sobre la masa. A su vez, nosotros sabemos que para todos los cuerpos, la forma en que uno determina el periodo lo representan ustedes con la letra T mayúscula o P mayúscula. P. P.
Ya, el periodo es igual a la frecuencia a 2pi. ¿Dónde está la letra pi? Pi está a la izquierda. Ah, ya la pillaste ya. Sí. Entonces va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia angular para cualquier cuerpo. Entonces, si yo reemplazo esta frecuencia angular en el periodo, me va a quedar que el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz. Y si se fijan aquí, la frecuencia angular está en el denominador, ¿no es cierto? Entonces tendría que vertirla. Sería aquí masa sobre la constante K. Y lo último que me faltaría aquí sería la frecuencia de oscilación, que la frecuencia de oscilación viene a ser lo inverso al periodo. O sea, 1 sobre el periodo. Y reemplazando en la fórmula tendríamos 1 sobre 2pi por la raíz de K sobre la masa. Ya, de todos modos, este formulario se los voy a pasar en Word, ¿ya? Una vez que lo termine de elaborar. Ahora, esto es para el sistema masa-resorte. ¿Qué es lo que cambia en un péndulo simple? Lo único que va a cambiar para el péndulo simple es la frecuencia angular. Ya luego la forma en que se calcula el periodo viene a ser la misma y esta de aquí también, ¿no? En un péndulo simple, por ejemplo, nosotros vamos a tener igual, aquí vamos a tener, ¿qué es un péndulo simple? Simplemente es una esfera o un cuerpo que está unido a través de una cuerda que no se estira, ¿no? Una cuerda inextensible está unida a un punto fijo. Y cuando nosotros lo separamos de su punto de equilibrio, un determinado ángulo o una distancia en el eje de las X, este cuerpo comienza a oscilar. Comienza a oscilar de un lado a otro, ¿no? Y produciendo el movimiento repetitivo que nosotros denominamos movimiento armónico simple. No, entonces, ahora, el periodo, no nos olvidemos también, venía a ser el tiempo en el cual el cuerpo realiza la oscilación completa. Esta es su posición de equilibrio. Si lo separamos de esta y lo soltamos, el cuerpo va a comenzar a oscilar. Y para nosotros una oscilación completa era una ida y una vuelta. ¿No? Entonces, aquí un péndulo simple, ¿qué variables va a tener? Vamos a tener, por ejemplo, la longitud del hilo. Y otro factor, el peso no nos influye. En las leyes del péndulo se comprobó que si esta masa fuera 1 kilo o fuera 2 kilos, si la separación y el hilo es el mismo, entonces el periodo también va a ser el mismo.
Para el péndulo simple va a estar en función en realidad de la longitud y va a estar en función de la gravedad. Ya en un péndulo simple lo que nos afecta a nosotros son la longitud y la gravedad. ¿Por qué? Porque en realidad el peso de este cuerpo se va a descomponer. Me es un poquito difícil dibujarlo acá, pero a ver, voy a intentar. Sabemos que el peso del cuerpo por gravedad viene de manera vertical hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tendría la masa por la gravedad. Ahora, el eje del movimiento aquí viene a ser este. Entonces, cuando yo descomponga este peso, tengo que descomponer en ese eje, en el eje del movimiento. Ay. Va a haber aquí una descomposición. Y también se va a descomponer en el mismo eje del hilo. Ya si lo ven así mejor. Entonces este peso se descompone en estos dos ejes. Ahora aquí, por ejemplo, se formaba un ángulo, ¿no? El ángulo de separación, que se lo puede representar con la letra alfa tita. Seguramente lo han visto en laboratorio ya. O todavía no han avanzado. Sí, ya avanzamos el día de ayer, profe. Ya lo vi. Sí, ¿no? Entonces ahí le explican todo esto. Y por ejemplo, componiendo en este eje nos queda que la masa va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno de tita. ¿Pero qué viene a ser tita? Si se fijan aquí, la separación desde el punto de equilibrio, a esto nosotros llamábamos X. Y aquí se formaría entonces un triángulo rectángulo, donde el seno de tita va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso sería X, sobre la hipotenusa, que sería la longitud del hilo. Un momento, voy a aceptar, hay personas que están esperando. Ya. Entonces, allá como les decía, ¿no? El seno es igual al X sobre la longitud. Y bueno, de aquí se iguala, por ejemplo, de aquí nosotros igualamos que la fuerza es igual. Para todo cuerpo, según las leyes de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero si se fijan también, aquí nosotros tenemos la fuerza que genera el movimiento. Entonces, para nosotros también aquí la fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno de tita, ¿no? Que ya habíamos dicho que el seno de tita iba a ser igual a X sobre la longitud. Y se igualan estas dos fuerzas, estas de acá, y nosotros tendríamos masa por aceleración igual a masa por gravedad por X sobre la longitud. Las masas son las mismas, se simplifican. Ya vimos que la aceleración era igual a la frecuencia angular al cuadrado por X. Y acá también tenemos gravedad, X y longitud. Entonces, X con X se simplifica. Queríamos hallar la frecuencia angular. La frecuencia angular va a ser igual a la raíz de la gravedad sobre la longitud. Bueno, y de ahí es de donde sale el valor de la frecuencia angular, que esa la colocaríamos acá. Entonces, nuestra frecuencia angular, voy a copiar esta fórmula.
aquí estaría en función de la gravedad y estaría en función de la longitud del hilo. Reemplazamos en la misma fórmula del periodo, aquí ya lo colocaríamos invertido. Longitud sobre gravedad. Y lo mismo para acá. Y por último, en lo que es el tema del movimiento armónico simple, también vamos a ver las energías. Ya, nosotros aquí tenemos la energía total, tenemos la energía cinética y tenemos la energía, ¿cuál era la otra energía? Potencial. Potencial. Ya sabemos de nuestro avance en física 1 que la energía total es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Ahora, vamos a ver a qué es igual cada una de las energías. La energía cinética, por ejemplo, vimos en física 1 que era igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, nosotros hemos visto a qué es igual la velocidad, ¿no? Teníamos la ecuación acá. Entonces, si nosotros reemplazamos esta ecuación de la velocidad en la energía cinética, me va a quedar que es igual a 1/2 de la masa por la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado menos d al cuadrado, menos la posición al cuadrado. Ya esa sería entonces nuestra fórmula para la energía cinética. Además, si por ejemplo aquí despejaran ustedes de la frecuencia angular, despejaran K, les va a quedar que K es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la masa. Entonces podríamos simplificar todavía un poco más esta ecuación. También puede ser igual a 1/2 de K por la amplitud al cuadrado menos la posición X al cuadrado. Y para la energía potencial, esto va a ser igual a 1/2 de la masa por la frecuencia angular por X al cuadrado. Y igual podríamos reemplazar, en vez de masa y frecuencia angular, colocar simplemente K. Entonces, por ejemplo, para la posición, para la energía potencial, está es directamente proporcional a la posición. Si la posición fuera 0, la energía potencial va a ser 0. Si la posición toma el valor de la amplitud máxima, entonces la energía potencial también se hace máxima. Y lo mismo pasa con la energía cinética. Por ejemplo, habíamos visto que si la posición era 0, la velocidad se volvía máxima. Entonces, en este caso, la energía cinética también alcanzaría su máximo valor, porque si se fijan aquí, la masa es un valor constante. Los valores variables aquí van a ser la velocidad, que va a depender del valor que tenga X, ¿no? Y hay una ecuación más que es para la energía total, que esta es igual
a 1/2. Voy a copiar esta de aquí. Pero en vez de X colocamos amplitud. Lo mismo para acá. Bueno, por el momento, el día de hoy vamos a explicar hasta ahí el tema de las fórmulas. De todos modos, yo voy a completarlo hasta superposición de ondas para enviarles el archivo. Ya, pero hasta aquí ya podríamos nosotros ir resolviendo algunos ejercicios. Ahora, yo puse aquí en mi pizarra virtual, puse 3 ejercicios, ya que son de modelos de examen. No he conseguido un modelo de examen de un primer parcial completo. Por ejemplo, estos son de finales, son de exámenes finales. Entonces, si alguien tuviera algún otro modelo de examen, igual si me lo puede facilitar, buenísimo, para que yo lo incluya para la siguiente ayudantía. Ya, por ejemplo, este primer ejercicio dice, una partícula tiene una velocidad y ahí nos da la ecuación de la velocidad, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el dato que nos da. Velocidad igual a 12 por coseno de 2 veces el tiempo menos. Aquí no puedo representar pi, entonces voy a ponerle así, pi, ¿ya? Pi dividido entre 2. Ese viene a ser el dato que nos da. Para esta ecuación, él nos pide lo siguiente. En el inciso A nos dice, hay que calcular la amplitud. Hay que calcular el periodo, la frecuencia angular, la frecuencia y la fase inicial. Así la vamos a representar la fase inicial aquí, ¿ya? Para el inciso B, ¿qué me pide? La posición, velocidad y aceleración cuando la partícula está a 10 segundos. Entonces, posición, velocidad y aceleración para t igual a 10 segundos. En el inciso C, la velocidad y aceleración cuando la partícula pasa por X igual a 30. Y en el último inciso nos pide la velocidad máxima y la aceleración máxima. Ya. Entonces, veamos. Esta ecuación nosotros ya la vimos, ¿no es cierto? La tenemos acá. Entonces yo la voy a volver a copiar o la voy a volver a escribir aquí, la ecuación original, donde decíamos que la velocidad era igual a la amplitud, ¿qué más? Por a la amplitud por la frecuencia angular por coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial, que la voy a representar con esta letra. Ya, entonces, de esta ecuación, ¿yo qué puedo deducir? La frecuencia angular es 2. Ya. Y la amplitud es 12. 6 la amplitud. Amplitud por frecuencia angular. Sí, 12. ¿verdad? Sí, exacto. Y aquí, por ejemplo, directamente, aquí le voy a poner inciso A, solución. Ya, de aquí nosotros podemos ver que la frecuencia angular va a ser igual a 2. ¿Y cuál es la unidad de la frecuencia angular? Radian sobre segundo. Exacto. Ahora, este otro dato que nos estaba aquí de 12, no es solo la amplitud, ¿no? Sino que representa a la amplitud por la frecuencia angular. Entonces tendríamos que amplitud por frecuencia angular va a ser igual a 2.
Pero ya sabemos que la frecuencia angular es 2, ¿no? Entonces nuestra amplitud sería igual a 6, ¿no? Y por lo general siempre se trabaja aquí en el sistema internacional, a no ser que él les dé otra unidad, ¿no? Entonces aquí sería, por ejemplo, 12 radian segundo dividido entre la frecuencia angular, perdón, aquí sería 12 metros segundo, que es la unidad de la velocidad, dividido entre la frecuencia angular, que es 2 radian segundo. Eso nos va a dar una amplitud igual a 6 metros. Ya. Ya tenemos entonces la frecuencia angular, la amplitud. De aquí también de la misma ecuación puedo sacar la fase inicial, ¿no? ¿Cuánto sería la fase inicial? Menos pi medio. Menos pi medio. Menos pi medio. Exacto. Tenemos que considerar el signo, porque en realidad el signo de la ecuación es positivo. Entonces, menos pi medio. Y me faltaría lo que es el periodo y la frecuencia de oscilación. Entonces, habíamos dicho que el periodo era igual a 2pi dividido entre la frecuencia angular. ¿Cuánto nos daría entonces a nosotros nuestro periodo? 3,14. Ya, 3,14. Simplemente el valor de pi, ¿no? Nuestro periodo sería igual a pi, que es 3,14. Y su unidad es segundo. ¿Qué más me falta aquí? La frecuencia. Dijimos que la frecuencia es lo inverso al periodo. Entonces la frecuencia 1 sobre el periodo. 1 dividido entre pi, ¿cuánto nos da? 0,318. 0,318. Y la unidad nos quedaría 1 sobre segundo, que eso es equivalente a los hertz. Ahí terminaría el inciso A. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Cómo sacaste la amplitud? Disculpa. Ya, aquí la amplitud, si comparamos la ecuación, vemos que este 12 representa amplitud por frecuencia angular, ¿no? Acá está la ecuación, amplitud por frecuencia angular. Pero nosotros solo queremos la amplitud, entonces tendríamos que despejar. Aquí me quedaría 12 dividido entre la frecuencia angular. 12 viene a ser su unidad metro segundo. Y la frecuencia angular lo habíamos sacado de la ecuación, que era aquí, el que multiplicaba el tiempo era 2 radianes segundo. Entonces reemplazo y dividiendo me queda 12 dividido entre 2, 6. Ya, gracias. Ya. Bueno, entonces sigamos con el inciso B. Para el inciso B nos pide que hallemos la posición, velocidad y aceleración para un tiempo de 10 segundos. De las fórmulas que vimos, entonces, ¿cuáles estaban en función al tiempo? Las primeras, ¿no? Que son las ecuaciones. Entonces, cuando me pida a mí para algún tiempo, yo tendría que usar estas ecuaciones. Aquí las voy a copiar para no volverlas a escribir.
Ya las vamos a copiar, entonces ya nos quedaría simplemente ir reemplazando, ¿no? Por ejemplo, para X va a ser igual. ¿Cuánto vale nuestra amplitud? 6 metros. ¿Cuánto vale por seno de la frecuencia angular, que vale 2 radian segundo? Por el tiempo. Y aquí ya me dieron el dato del tiempo. Me dice que hay que calcular para 10 segundos. Más nuestra fase inicial, que era menos pi medios. Entonces acá le pondría menos pi medio. Para calcular, para trabajar con funciones, no se olviden que nosotros tenemos que trabajar en el sistema radian, ¿no? ¿Alguien lo podría calcular, por favor? Menos 2,448. ¿Ya? ¿Alguien más verificó? Sí, está bien. Este es el resultado. Menos 2, ¿cuánto me dijo? Menos 2,448. Ya. Y esto va a estar en metros. Y hacemos lo mismo para la velocidad y la aceleración. Velocidad va a ser igual a la amplitud, 6 metros, por la frecuencia angular, que nuestra frecuencia angular era 2 radian segundo, por coseno de la frecuencia angular por el tiempo, menos la fase inicial, pi medio. ¿Cuánto da la velocidad? 10,955. Y esto va a ser en metros segundos. El último, la aceleración. Aceleración va a ser igual a menos la frecuencia la amplitud, 6 metros, por la frecuencia angular. Pero aquí ya la frecuencia angular está elevada al cuadrado. Por seno de 2 por 10 menos pi medio. ¿Ya alguien lo pudo calcular? 9,793. Positivo. Sí. ¿Ya? 9,793. 93. Ya. Metro segundo al cuadrado. Ahora, aquí, fíjense entonces, aquí se cumpliría lo que veíamos en la fórmula, ¿no? Que si se fijan, la aceleración siempre va a ser de signo contrario a la posición. Si la posición es positiva, la aceleración va a ser negativa. Si la posición es negativa, la aceleración va a ser positiva. ¿No? Y si se fijan, la posición era negativa, entonces la aceleración tiene que ser positiva. Ahí terminaría el inciso B. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Todo está claro. Ya. Sigamos entonces con el inciso C. El inciso C nos pedía que hallemos la velocidad y la aceleración, pero ahora nos dan el dato de la posición. Entonces aquí nosotros tendríamos que usar nuestras fórmulas de la velocidad y la aceleración en función a la posición.
Ya, entonces vamos reemplazando. Para la velocidad va a ser igual a más o menos la frecuencia angular. ¿Cuánto era nuestra frecuencia angular? 2. 2 radianos sobre Dos. segundo. La amplitud 6. 2 radian segundo. Por... Ay, ahora ya pegué. ¿Cómo pongo aquí raíz? Raíz de la amplitud al cuadrado. Ya la amplitud era 6 menos X, que el valor que me dan es de 2 metros, ¿no? 2 al cuadrado. ¿Cuánto nos da la velocidad? Más o menos 11,3137 metros por segundo. 11,31, ¿no? 37. A 37. No, 31. 31, 37. 31, 37. ¿Ya 31? ¿O con cuántos decimales tienen que trabajar ustedes? Yo trabajo con Con 4. 3. Trabajo con 31, Yo redondeo, yo redondeo en decimal. 11,31, o sea. En la general se trabaja con 2 decimales. No, o bueno, a no ser que el docente ya te En los pida. laboratorios trabajamos con 3. Sí, con 3 mejor trabajemos. Con 3. Pero es que en los laboratorios hay que determinar exacto. Sí. Aquí No redondeemos. El laboratorio de papillar exacto. sí es para mayor exactitud. Aquí es suficiente que hagamos 2. Vamos ahora con la aceleración. Entonces la frecuencia angular era 2 radianes, 2 al cuadrado, por X, que valía 2 metros. No, 2 al cuadrado sería 4 por 2, 8. 8. Entonces va a ser menos 8 metros segundo al cuadrado. Y el último inciso nos pedía la velocidad máxima y la aceleración máxima. Habíamos dicho que la velocidad máxima podía ser positiva o negativa y iba a estar en función de la frecuencia angular por la amplitud. Si se dan cuenta, este valor, no lo hemos calculado aquí por separado. Pero bueno, hay veces cuando les van a pedir calcular las ecuaciones, no para un tiempo específico, les va a quedar esta ecuación en función del tiempo. Y si se fijan aquí, van a tener el valor de la velocidad máxima, que es amplitud por frecuencia angular, ¿no es cierto? Lo mismo que acá. ¿Por qué? Porque en realidad los valores de coseno y seno, el máximo valor que alcanzan es 1 y el mínimo valor negativo es menos 1. Entonces oscilan entre 1, 0 hasta el menos 1. Entonces en realidad los máximos valores serían los de aquí, los que multiplican a la función. Ya bueno, lo vamos a reemplazar. Aquí la frecuencia angular era 2 radianes segundo por la amplitud, que la amplitud era 6 metros. Entonces nuestra velocidad máxima va a ser igual a 12 metros por segundo. Ahí dice 12 metros sobre X. Ahorita lo corregí. 12 metros por segundo. Y ahora sí, la aceleración máxima también podía ser positiva o negativa
y va a estar en función de la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Entonces aquí reemplazamos 2 radian segundo elevado al cuadrado por la amplitud que es 6 metros. 2 al cuadrado, 4 Menos por 6. 24. Ya, positivo o negativo, ¿no? Yo aquí no lo puedo colocar, voy a buscar otra pizarra que me permita colocar fórmulas. Y ahí terminaría el ejercicio número 1. Una pregunta, ¿la fórmula de la aceleración máxima no era menos frecuencia angular al cuadrado por la amplitud? Sí, cuando te pida calcular la aceleración máxima, le pones más menos, porque en realidad esa aceleración máxima puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Ah, ya, gracias. Ya, lo mismo para la velocidad. ¿Hay alguna pregunta antes de que pasemos al siguiente ejercicio respecto al de aquí? Receso. Ya, bueno, si todos están de acuerdo, tomamos receso o hacemos un ejercicio más. No, de una vez todo. Hagamos de una vez. De una vez todo, de una vez. Ya, Sí, de una vez todo, por favor. ya vamos, ni modo, igual se va a enfriar mi comida de mí. Quiere almorzar, Ya, vamos con este otro ejercicio. Este es diferente. Por ejemplo, en el anterior ejercicio nos daban la ecuación. En este ejercicio, en cambio, nos están dando una gráfica, ¿no? En realidad no sé porque es de un... En realidad, pero los datos, por ejemplo, de la gráfica figura de posición tiempo, es una gráfica posición versus tiempo. Nos pide que calculemos igual la frecuencia angular. Inciso B nos dice que escribamos la ecuación de la aceleración en función del tiempo. Ya en función del tiempo. Y en el inciso C nos pide calcular la máxima velocidad. ¿Se ve clara la ecuación, no? En la gráfica. Por ejemplo, aquí es 20, 10, menos 10, 20, menos 30. Aquí es 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, Sí, de esta gráfica, nosotros deberíamos sacar igual nuestros datos, ¿no? Porque en realidad no nos está dando ningún dato. Por ejemplo, para calcular la frecuencia angular, ¿qué necesitaría yo conocer? ¿El tiempo? El periodo. El tiempo. ¿No? No se olviden que aquí, por ejemplo, la frecuencia angular, veíamos que una forma era si era un sistema masa-resorte, lo calculábamos en función de K y la masa, o si era un péndulo simple en función de la gravedad y la longitud. Pero otra forma de calcularla es conociendo el periodo, porque el periodo es igual a 2 veces pi la frecuencia. Entonces, si yo conozco el periodo, podría conocer la frecuencia. Volvamos al ejercicio. Si se fijan aquí, un ratito, no está la gráfica de la oscilación completa, pero tengo aquí el dato para media oscilación, que esa media oscilación sería medio periodo. A ustedes lo representan con P. Sería medio periodo. ¿Y cuánto? Entonces, ¿en qué tiempo este cuerpo realiza media oscilación? En 8 segundos. Medio periodo
es 8 segundos. Entonces, aquí podría conocer el periodo. En 8 segundos hace media oscilación, el periodo va a ser igual a ¿cuánto? 16. 16, ¿no? 8 por 8. Entonces el periodo se iguala a 16 segundos. Conociendo el periodo, entonces yo puedo conocer la frecuencia angular, porque la frecuencia angular iba a ser igual a 2pi sobre el periodo. Reemplazamos 2pi sobre 16. Eso lo podemos dejar 0,39. Ya sería en números enteros, por ejemplo, sería pi octavos radiano segundo. ¿Y cuándo dijo su compañera? 0,39. 0,39. Ya 0,39. De alguna forma estaría bien la respuesta. Por lo general, aquí para tener mayor exactitud, cuando tengan que calcular más cosas, yo les recomiendo trabajarlo así, en valores enteros, ¿no? Para la frecuencia angular. Bueno, ¿qué más nos pide? El inciso B nos pide la ecuación de la aceleración en función al tiempo. Entonces simplemente hay que colocar la ecuación. Aquí, inciso B. Pregunta, ¿de dónde sacaste el 2 para multiplicar por 8? Sí, Ya, de aquí, eso. de la Es un gráfica. periodo, es medio periodo. Es media oscilación, no es una oscilación completa. Sí, si se fijan aquí la gráfica, no tenemos una oscilación completa, pero yo estoy tomando cuánto es el tiempo para media oscilación. Entonces, si es media oscilación, lo va a hacer en la mitad del periodo, que sería igual a 8. Y bueno, de ahí ya despejé el periodo. F, retire. Ya, entonces para el inciso B, vamos a tener la ecuación de la aceleración, que era igual a menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. ¿No? Entonces veamos si tenemos todas estas variables. Por ejemplo, la amplitud la tenemos. Sí. En la gráfica Sí. podemos ver cuánto es la Menos amplitud. 30. 30 metros. Ya, nuestra amplitud es 30 metros. Eso sacamos de la gráfica, ¿ya? ¿Es menos 30 o 30? No importa si aquí nos dice menos 30, porque aquí arriba también va a tener el mismo valor. O sea, el valor en realidad es 30. Ya, gracias. Entonces, amplitud es igual a 30 metros. ¿Qué otro dato más tenemos? Ya la frecuencia angular ya la calculamos. El tiempo va a quedar en función del tiempo. Nos faltaría aquí, por ejemplo, La fase la inicial. fase inicial. Ahora, entonces, antes de yo poder reemplazar para la ecuación de la aceleración, primero tendría que calcular la fase inicial. Ya lo voy a poner acá. Esta fase inicial no la conocemos y la tenemos que calcular. Como aquí yo tengo la gráfica de la posición versus el tiempo, entonces para calcularla tendría que utilizar la ecuación de la posición, porque esta es la gráfica que me dan.
Y si se dan cuenta, cuando les toque calcular la fase inicial, solamente podemos utilizar las ecuaciones del más para calcularla, porque es la única ecuación en la cual tenemos a esta variable, digamos, ¿no? Entonces vamos a usar nuestra ecuación de la posición, porque nuestra gráfica es para esta ecuación, que era igual a la amplitud por seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Entonces, para calcularla, yo necesito conocer lo siguiente. Necesito conocer, por ejemplo, para el tiempo igual a 0 o el valor de la posición para cualquier tiempo. Aquí más fácil nos sale para, por ejemplo, para el tiempo igual a 0, ¿cuánto es el valor de X? 0, ¿no ves? ¿Lo ven acá? ¿No? Por ejemplo, para un tiempo igual a 0, X vale 0. Para un tiempo igual a 4, X vale menos 30 metros. Entonces podrían tomar ustedes cualquiera de esos valores para calcular aquí la aceleración. Por ejemplo, podríamos tomar el valor para un tiempo 4, X igual a menos 30. ¿Ya? De aquí de la gráfica, deducimos que el tiempo para un tiempo igual a 4 segundos, la posición es igual a menos 30 metros. Entonces yo reemplazaría eso aquí. Y tendríamos que ir despejando el tiempo. Ya. Bueno, entonces, por ejemplo, X menos 30 metros. ¿Cuánto valía la amplitud? También vale 30. Por el seno. Por seno de nuestra frecuencia angular, que era pi octavo. Pi octavo por el tiempo. Y nuestra fase inicial no conocemos. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, me van a simplificar los 30 metros porque están esto en una multiplicación. Y me quedarán aquí menos 1 igual a seno octavos por el tiempo más la fase inicial. Seno pasa al otro lado como seno a la menos 1 o arco seno. Seno a la menos 1 de menos 1. Y aquí me quedaría pi octavos. Ay, me olvidé reemplazar el tiempo. Y aquí lo reemplazo. ¿Cuánto era nuestro tiempo? Más la fase inicial. Entonces seguimos. ¿Cuánto es seno a la menos 1 de menos 1? Menos 90. Ya, pero tiene que estar en variante. Menos Menos 1. 1. Bueno, menos pi Menos medio. medio. 1. Menos pi medio. Menos pi medio. ¿Ya? Y esto va a ser igual. Este 4 se va a simplificar con el 8 y aquí me va a quedar pi medio, ¿no? Pi medio más alfa. Despejamos alfa, este pasaría a este lado a restar. Entonces, ¿cuánto me va a dar menos pi medio menos pi medio? 0. Menos pi. A ver, verifiquen. Da eso, ¿no ves?
O igual de todos modos lo puedo escribir para que no se pierda. Teníamos a este lado menos pi medio y este va a pasar a restar. También sería menos. Entonces alfa es igual a menos pi. Ya. Ahora ya tenemos entonces nuestra fase inicial que nos faltaba para hallar la ecuación de la aceleración. Entonces reemplazamos para la aceleración. Aceleración va a ser igual a menos la amplitud, que era 30 metros, por la frecuencia angular al cuadrado. Nuestra frecuencia angular era pi octavo. Y esto tiene que estar al cuadrado por seno de la frecuencia angular por el tiempo, más la fase inicial que nos dio menos pi. ¿Cuánto les da la multiplicación de la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado? $4.62. ¿Alguien más sacó ese valor? $4.62. Ya. Entonces nuestra ecuación va a quedar de este modo, 4,62. Su unidad va a ser metros sobre segundo al cuadrado. Si quieren lo colocan o también lo podrían colocar directamente aquí a un costado, aclarando que esto se va a medir en metros segundo al cuadrado. Por seno de pi octavos por el tiempo menos pi. ¿Cuánto salió el valor de la aceleración? Disculpen, no escuché. 4,62. Por último, nos pedía la velocidad máxima. Para el inciso C, velocidad máxima, habíamos dicho que la velocidad máxima podía ser positiva o negativa y iba a estar en función de la frecuencia angular por la... Entonces aquí reemplazamos nuestros valores. La frecuencia angular es pi octavos. Varían segundos. Por la amplitud, que es 30 metros. Sale 11,78. Ya. Y ahí terminaría este ejercicio. Ya yo creo que nos da para terminar el tercero más. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Yo tengo una No. ¿Ya Sí. alguien tenía una pregunta, creo? Para sacar el valor de la fase inicial con la fórmula de posición,
Empezó ¿Ya? con 30 metros, ¿no ve? Empecé con 30 metros, Con menos, empezó con menos. con menos 30. Ajá. La pregunta es si tiene que ser menos o podría ser positivo también. Eso va a depender de qué te dice tu gráfica. Por ejemplo, aquí yo saqué para 4 segundos. ¿Te fijas? Para 4 segundos acá, ¿cuál es el valor de la posición? Ahora sí, a 12. Para 12 es el valor de posición más 30. Voy a usar el tiempo de 12 segundos, entonces la posición aquí haya sido 30 positivos, ¿no? Depende de, eso lo sabe la gráfica. O también podrías haber usado el 8, que por ejemplo para 8 segundos la posición es 0. Ya. Ahora aquí una aclaración. Tienen que tener mucho cuidado con el tema de cuando vamos para un tiempo el valor de x igual a 0. ¿Por qué yo no lo hice con x0 tiempo igual a 0? Que haya sido más fácil, porque si tomaba con la ecuación de tiempo igual a 0 se me iba a simplificar este término. Pero hay dos ocasiones en las cuales x es 0. Cuando está viniendo de la posición máxima positiva y también cuando está viniendo de la posición máxima negativa. A ver, si se fijan aquí, en ambos casos la posición es 0. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta? No sé si me van a entender. En clases, la verdad, de presenciales me cuesta mucho que entiendan esta parte. Algunos sí lo hacen, pero algunos no. Pero a ver, de todos modos voy a tratar de explicarlo por acá. Si esta ecuación, por ejemplo, vendría a completarse, vendría más o menos hasta acá. No se olviden que el movimiento armónico simple es un movimiento repetitivo, que se lo puede representar, por ejemplo, en una circunferencia de 4 cuadrantes. No sé si eso lo han visto con el ingeniero. No. Donde este movimiento nosotros lo podemos representar en una circunferencia con 4 cuadrantes. Ya, para nosotros, por ejemplo, este vendría a ser el cuadrante número 1. Esto lo vemos nosotros sí en cálculo 1. Bueno, yo lo vi que todos ven. El tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. La ecuación de la posición para cuando la fase inicial es 0, siempre se va a cumplir que esta ecuación viene de la siguiente forma. Como es una función seno, esta va a partir del origen, ¿no? Porque fíjense que seno de 0 es 0. Entonces va a partir del origen y va a ir hacia la posición máxima positiva. Y luego va a bajar. Entonces, si yo tengo este caso, aquí también yo puedo aplicar lo de los 4 cuadrantes. Donde este sería mi primer cuadrante, mi segundo cuadrante, mi tercer cuadrante y mi cuarto cuadrante. Ahora, por ejemplo, para un tiempo 0, el movimiento o la posición en X, ¿cuánto es? En esta gráfica de aquí, de la derecha. Es 0, ¿no ves? Lo mismo pasa aquí, entonces, para una posición 0, para un tiempo 0, la posición en X también es 0. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ya recorrí, si se fijan, un cuadrante, que sería un cuarto de periodo.
y que hablándolo en términos de grados, para nosotros aquí sería pi medio. Y cuando yo recorra pi medio o 90 grados o un cuadrante, ¿cuánto es la posición aquí en la gráfica? X tomaría el valor de la amplitud, ¿no? Si se fijan aquí, tendría que ser la amplitud positiva y aquí la amplitud negativa. Entonces lo mismo pasa en este cuadrante. Cuando ya ha pasado o ya ha barrido 90 grados o lo que es pi medio o un cuadrante, el cuerpo se va a encontrar en la amplitud positiva. Aquí, por ejemplo, ya en grados o en radianes habríamos recorrido pi, ¿no es cierto? La mitad de la circunferencia. Y nuestra posición, ¿cuánto sería? Nuevamente 0. Aquí habríamos recorrido 3 medios de pi. Y la posición va a ser menos amplitud, la amplitud negativa. Y acá nuevamente tendríamos ya cumpliendo todo un ciclo, 2pi, y la posición volvería a ser 0, ya que eso es lo que pasa igual en esta gráfica. Ahora comparen esto de aquí con esto de acá. Fíjense que aquí nuestro cuerpo está iniciando el movimiento en el origen, pero está volviendo de la posición máxima positiva y está yendo hacia la posición máxima negativa. Entonces, ¿dónde yo me encuentro? Estoy viniendo de la... esto también me olvidé explicarles. Esto siempre tiene que ir en este sentido, ¿no? En sentido antihorario, como lo llaman. Entonces, nuestro cuerpo se encuentra en esta posición, según esta gráfica. Para el tiempo 0, el cuerpo se encuentra en la posición de equilibrio y está viniendo de la posición máxima positiva y está yendo hacia la posición máxima negativa. Entonces, ¿se fijan cuánto es nuestro ángulo? Es pi. Por eso aquí cuando ustedes sacamos la respuesta, la fase inicial era menos pi, en realidad esta fase inicial también la podemos colocar simplemente como pi. Si yo le coloco aquí en la ecuación 8t más pi, igual va a estar bien. ¿Por qué? Porque el signo de qué depende, de cómo yo mido el ángulo. Si yo lo mido en sentido antihorario, este ángulo va a tener un valor positivo, que sería pi. Pero si lo mido en sentido horario, en este sentido, entonces yo tendría que colocar el signo con el valor negativo, que si lo mido en este sentido me va a dar pi, pero tengo que colocarlo con el signo negativo, que acá sería menos pi. Ya entonces aquí, por ejemplo, ambas respuestas son correctas. Puede ser pi o puede ser menos pi, porque lo único el signo indica cómo yo he medido el ángulo. Ya con la práctica vamos a ir viendo igual. De aquí, con esta fórmula, con esta forma de los cuadrantes, por ejemplo, ni siquiera necesitamos hacer este cálculo. Ya los que lo manejan bien directamente podrían saber cuál es el ángulo inicial o el desfase, si es que comenzara directamente ya sea en la amplitud, que van a la posición de equilibrio. Pero es con práctica, ¿ya? Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos 15 minutos. En este de aquí, por ejemplo, igual nos dan directamente ya una ecuación de datos. Nos dice, tenemos un movimiento armónico simple que tiene la ecuación B igual a 8 por coseno de 1.8 por el tiempo más pi medio. Pi tercio. Que está en unidades del sistema internacional. Nos pide que calculemos en el inciso A
la aceleración máxima. En el inciso B debemos escribir la ecuación de la posición. La ecuación de la posición en función del tiempo. Y en el inciso C nos pide que calculemos para qué tiempo la velocidad va a ser igual a 4 metros por segundo. Ya, entonces voy a colocar aquí nuevamente como es la ecuación original. Velocidad es igual a amplitud por frecuencia angular por coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el desfase. Ya, entonces aquí nosotros podemos ver que nuestra frecuencia angular va a valer 1,8, ¿no? Serían segundos. También vemos que la amplitud por la frecuencia angular va a ser igual a 8 metros segundo, porque nos decía que esto está en el sistema internacional. Entonces, si despejamos nosotros la amplitud, esto va a ser igual 4,44. ya 4,44 simplemente metros, ¿no? ¿Qué más me faltaría? El desfase. El desfase que de la ecuación vemos que es igual a pi t. Ya. Aquí nos hizo que calculemos la aceleración máxima. Para la aceleración máxima, nos decía que era igual, podía ser positiva o negativa e iba a estar en función de la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Entonces, nuestra frecuencia angular es 1,8. 1.8 al cuadrado. Nuestra 14,39. amplitud, 4,44. La aceleración, ¿cuánto? 14. 39. 14,39. No se olviden, puede ser positiva o negativa, ¿no? Metros segundo al cuadrado. Eso sería para el inciso A. En el inciso B nos dice que pongamos la ecuación de la posición en función al tiempo. Habíamos visto que X era igual a la amplitud por el seno de la frecuencia por el tiempo más la fase inicial. Aquí simplemente hay que reemplazar. Nuestra amplitud era 4,44 por el seno de nuestra frecuencia angular era 1.8 por el tiempo más ahí en función al tiempo. Es una que queda en función del tiempo. Y el último nos dice que calculemos para qué tiempo la velocidad va a ser igual a 4 metros por segundo. ¿Qué ecuación utilizaría en este caso? La ecuación de velocidad. Ya, pero tenemos una en función al tiempo y una en función a la posición. La función al tiempo. La que está en función del tiempo, ¿no? Porque el dato que me dan ahí es el tiempo. Entonces tenemos que velocidad es igual. Ya la tenemos la ecuación, ya no la voy a volver. Ya si se fijan, aquí la tenemos la ecuación. Velocidad igual a 8 por coseno de 1.8 por el tiempo más pi t. Entonces, de ahí yo tendría que despejar el tiempo porque ya voy a saber que la velocidad es de 4 metros por segundo. Ya voy a hacer un poquito ahí.
Bueno, entonces vamos a ir reemplazando para la velocidad. Dice que la velocidad aquí es de 4. 4 metros por segundo. Esto va a ser igual a 8 metros por segundo por coseno de 1.8 por el tiempo más pi tercio. ¿No? Y por ejemplo los segundos se simplifican y el 4 con el 8 también lo podemos simplificar. Cuarta 1, cuarta 2. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí mi ecuación? Un medio es igual. Allá o también lo podemos pasar a dividir en 2, un medio coseno de 0.8 por el tiempo más pi tercio. Seguimos, pasaría al otro como en 1. Coseno a la menos 1 de un medio. ¿Qué más? Este más pi pasaría a este lado a restar. Menos pi tercio. Todo sobre 1.8. Todo dividido entre 1.8. ¿Cuánto les da coseno a la menos 1 de un medio menos pi tercio? 0. 0. Este de aquí les da 0. No, es pi tercio. Así el tiempo es 0. Ya. Entonces 0 dividido entre 1,8. Entonces el tiempo sería 0. Dice que para qué tiempo entonces la velocidad va a ser igual a 4 metros por segundo para tiempo igual a 0. ¿Y para qué otro tiempo volvería a ser igual a 4 medios por segundo? 4 metros por segundo. Cuando pase un periodo o cuando realice una oscilación. Pero no hemos sacado aquí el periodo, ¿no? No hemos sacado el periodo. Pero entonces va a volver a ser 4 metros por segundo aquí para el tiempo 0 y nuevamente cuando el tiempo sea igual al periodo. Pero aunque creo que en tiempo igual a 0, ahí acabaría este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? Si podés, por favor, volverlo a despejar, lo de coseno de un medio y todo eso, por favor. ¿Ya? Si lo hacemos aquí, por ejemplo, paso a paso, el coseno pasa como coseno a la menos 1 ya de un medio, ¿no? Aquí me quedaría todo lo que está dentro de la función coseno, que sería 1,8 por el tiempo más pi tercio. Ahora, nosotros queremos conocer el tiempo. Entonces voy a despejar el tiempo. Tiempo va a ser igual a que coseno a la menos 1 de pi medio, perdón, de un medio. Y este pi tercios pasaría a este lado a restar. Menos pi tercios. El 1,8 está multiplicando, pasaría a dividir.
Ahora, según los cálculos, seno a la menos 1 medio menos 3 de 0. Por eso 0 dividido entre 1,8, así siendo 0. Gracias. Ya. Bueno, chicos, ahí queda pendiente que les cargue el formulario y la clase también la voy a cargar a mi drive. Ahí les voy a pasar el link al grupo, ¿ya? Ya está bien. Nos vemos la siguiente semana igual a las 11 de la mañana. Va a ser el mismo link porque en realidad ya las he programado hasta octubre. Pero de todas formas lo voy a volver a reenviar en caso que alguno lo quiera. Nos vemos la siguiente semana. Que tenga buen provecho. Gracias. Yes.